Una de las formas de comprender el funcionamiento de nuestro cerebro y, por ende, de nuestra mente es mediante la metáfora del ordenador, como un sistema que recibe y almacena la información. En base a esta idea que contempla el cerebro como un hardware y la mente como una especie de software, el lenguaje actuaría como el código de programación que nos hace percibir y actuar de una determinada manera y por lo tanto incidir en ese código nos permite explorar nuestro propio potencial. Precisamente en este concepto, por parte de esta disciplina denominada programación neurolingüística o PNL, que dentro del ámbito de la psicología se aplica para alcanzar objetivos de crecimiento personal y profesional, vamos a hablar en el día de hoy. Pero ¿cómo puede ayudarnos la PNL a alcanzar nuestros objetivos y a comunicarnos mejor? ¿A qué hace referencia el concepto de rapport? ¿Qué implica que seamos personas auditivas, visuales o kinestésicas, por ejemplo? ¿Cómo podemos alcanzar mediante sus herramientas nuestra excelencia personal? Bien, pues para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros a Marcos Amadio, libre pensador, coach, máster en programación neurolingüística e investigador. Marcos Amadio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches a ti y a todo el equipo tuyo y a todas las personas que nos estén viendo y oyendo. Fenomenal, encantado de saludarte, Marcos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, sí. Yo siempre digo que los jóvenes viejos rockeros siempre vivimos y ahí estamos, al pie del cañón, ¿eh? Ya son unos años. Ya son unos años, ya son unos años. Bueno, Marcos, vamos a hablar de algo que ya hemos venido hablando desde hace muchos años también contigo en este programa, de esa programación neurolingüística, ¿no? Programación neurolingüística, son tres conceptos quizás aplicados en PNL. ¿Qué significa? Cuéntanos. Bueno, la misma expresión ya lo define. De hecho, sus creadores, más que sus creadores, aquellos que sin quererla encontraron y dieron forma a lo que se llama la PNL, NLP en idioma inglés, viene a definir que nuestro funcionamiento neuronal, es decir, cómo nosotros construimos la realidad, cómo interpretamos la realidad, eso se produce a través del lenguaje, que es la forma que los seres humanos tenemos de comprender el mundo, de explicárnoslo a nosotros mismos y de explicarlo a los demás. Todo eso, o sea, la base del lenguaje, que es una forma, como decía, de interpretación del mundo, forma un sistema neuronal, un sistema de funcionamiento. La psicología te habla de programas que funcionan en nosotros a nivel inconsciente, la mayoría de ellos. De hecho, el 95% del ser humano actúa en base a patrones que son inconscientes. Bueno, pues el lenguaje ayuda a codificar, a modificar nuestro sistema neuronal y, como tú hacías antes muy bien el símil de un ordenador, permite ajustar esos programas de funcionamiento. Además, si evidentemente la Biblia es un libro metafórico y es un libro simbólico, pero lo voy a utilizar única y exclusivamente para hacer esta simbología que quería decir. Si en la Biblia, en el Génesis, se nos dice que Dios, el creador, estaba solo, pero él hablaba y él pronunciaba sin que nadie le escuchaba, porque en teoría estaba solo, ¿qué nos está diciendo ya la Biblia? Que el habla es importante. De hecho, una de las diferencias, quizás una de las más fundamentales entre nosotros y nuestros hermanos menores, los animales, es justamente que nosotros tenemos la capacidad del habla. Y eso ya nos hace cercano a los dioses, porque si Dios o los dioses estaban solos y hablaban, significa que el habla es muy importante. De ahí que la incidencia sea la programación neurolingüística, porque a través de un lenguaje bien expresado podemos modificar nuestros programas y nuestro funcionamiento neuronal.
Interesante lo que estás comentando, Marcos. Tú eres un experto en programación neurolingüística. Estamos hablando de que la palabra, el verbo en sí, tiene no solamente un ritmo, tiene un tono, tiene un acento, ¿verdad? Tiene una forma de llegar a cada uno de nosotros, ¿no? No es lo mismo un grito que una palabra dulce o bondadosa o dulce, ¿no? ¿De qué manera trabaja la PNL, por ejemplo, esta programación neurolingüística con una persona que dice, bueno, es que no me encuentro del todo bien, me falta, hablamos de crecimiento personal, me falta autoestima, me falta cariño, saber que tengo valores, que tengo facultades, que no me creo que de verdad valgo, ¿no? ¿Cómo se le habla? ¿Qué se le dice? ¿Cómo trabaja la PNL? Mira, yo siempre digo cuando doy clases de PNL o hablo de PNL a las personas que se acercan por primera vez, les suelo decir que todos utilizamos PNL sin saberlo. Es decir, la PNL es, si pudiésemos definirla, sería como un conjunto de herramientas Ujú. que te permiten hacer determinadas cosas. Por ejemplo, si tú necesitas clavar un cuadro, pues necesitas una taladradora, una broca, un destornillador, en fin, necesitas unas herramientas porque sabes el objetivo que tienes que hacer. Pues bien, la PNL sería un conjunto de herramientas que permiten ayudar a conseguir objetivos. Es mucho más que eso, es lo que he hecho es una definición pobre. Por ejemplo, la PNL te da, entre otras herramientas, la capacidad de que tú seas capaz de saberte dirigir a ti mismo o a los demás, por ejemplo, como estabas utilizando ahora la terminología, estoy negativo, estoy triste, no sé, ¿no? Es decir, te puede ayudar a hacerte modificar esos pensamientos en base a las preguntas que tú te puedas hacer a ti mismo o a tus mismas reflexiones. Por ejemplo, mira, una anécdota que fue muy simpática. Yo estaba en el metro de Barcelona y asistía sin quererlo a la conversación de una madre con su hija. La madre, para ponerle a su hija un ejemplo de lo que ella había experimentado en una clase de gimnasia, se ve que había sentido como una sensación parecida a flotar en el aire. Ujú. Ella le dijo, dice, era como cuando estás muerto que flotas. Yo observaba la conversación y vi la impresión de su hija por la expresión que ella había utilizado. Ahí, por ejemplo, ya podría entrar la PNL. Si, por ejemplo, tú quieres conseguir un objetivo, tu objetivo es conseguir transmitir un mensaje positivo, en este caso a la persona que te está escuchando, si tienes la suficiente habilidad, la suficiente entrenamiento, puedes pensar, si utilizo el ejemplo como un muerto, como un fallecido, lo más lógico es que dé un determinado efecto. ¿Me explico? La PNL te ayuda a tener la maestría sobre esa habilidad del lenguaje para saber en cada momento qué palabra utilizar, qué palabra decir. Por ejemplo, una de las herramientas que tiene la PNL, la programación neurolingüística, es lo que ellos llaman las claves oculares. Es decir, cuando accedemos a nuestros recuerdos o a nuestros pensamientos o a nuestras imágenes, ya sean recordadas o sean figuradas, nuestros ojos se mueven en un determinado movimiento. Pues bien, las personas pesimistas entran en lo que la programación neurolingüística se llama el canal cinestésico, que es los ojos tienden a mirar hacia abajo. Entonces, una forma de ayudar a la persona a que salga de ese estado es obligándole, a lo mejor con un movimiento de manos, a que levante la mirada, porque eso inconscientemente le va a ayudar a mirar. Antes decía, y perdona si me estoy extendiendo mucho, pero es No, solamente no, para tranquilo, transmitir lo que perfecto, quiero perfecto, decir, adelante. cuando tú dominas el arte de las herramientas que te enseña la PNL, sabes que cuando alguien está accediendo a su canal cinestésico, es decir, a su emoción, si es dentro del ámbito de una tristeza, porque a lo mejor puede ser un recogimiento personal, estás haciendo un trabajo con una persona o esa persona te está transmitiendo algo que siente, su mirada baja y se recoge. Pero si ese recogimiento de la mirada es en un momento de que te está manifestando su desánimo, su tristeza, su depresión,
tú a lo mejor le puedes invitar a que levante la mirada, porque de la misma manera que inconscientemente vamos a ese mirar hacia abajo y lo hacemos sin voluntad, mirando hacia arriba también sin voluntad, podemos acceder a otro estado mental. Es decir, no es la solución, evidentemente, pero sí que son pequeños matices que te ayudan, que pueden ayudar a conseguir el objetivo, en este caso, a salir de la depresión. Por ejemplo, una persona deprimida puede estar hablando de sus recuerdos o se puede estar haciendo cuestionamientos del tipo, es que no valgo, es que no sirvo. La habilidad del lenguaje es, por ejemplo, hacerle una simple pregunta como podría ser, por ejemplo, ¿no has servido nunca en ningún hecho de tu vida? A lo mejor esa pregunta hecha en un momento determinado, en un momento específico, puede ayudar a decir, ah, pues sí, sí que serví en alguna ocasión. ¿Ves cómo el lenguaje, el dominio del arte del lenguaje de esa pregunta puede ayudar a la persona a cambiar el estado? Por ejemplo, te viene una persona y te dice, es que todos los hombres son iguales. La pregunta para poder romper ese esquema mental sería, ¿todos los hombres desde el principio de Adán? Ah, no, no es así. ¿Ves? Ya has roto ese estado mental. ¿Me explico? Entonces, con habilidad se puede trabajar diferentes situaciones. O sea, es una herramienta fantástica cara a la propia psicología, ¿no? La psicología la debería aplicar o ya la aplica de alguna manera sin recurrir a ese nombre de PNL. Mejor Bueno, la ha puesto en práctica, ¿no? El psicólogo ávido en utilizar ese lenguaje o utilizar las preguntas adecuadas en un momento determinado, a lo mejor está haciendo PNL y no se da ni cuenta que lo está haciendo, claro. ¿no? De hecho, recuerda que cuando he empezado mi comentario sobre la PNL, decía que uno de mis descubrimientos personales cuando empecé a estudiarlo allá por los años 2002, 2003, es que todos utilizamos la PNL. Lo que pasa es que no sabemos cómo la utilizamos. La PNL, el estudio y la práctica y el profundizar en la programación neurolingüística, lo que te permite es utilizar la maestría de poner en práctica o de ejercitar esas herramientas. Yo a lo largo de todos los años que he estudiado, porque no solamente fueron mis años de estudio, sino también mis años de colaboración con aquellos que habían sido mis profesores en los cursos, he visto que muchos psicólogos, muchos terapeutas han venido a estudiar la programación neurolingüística como complemento justamente a su quehacer, no solo terapeutas, también vendedores, profesores, amas de casa, jefes de equipo, directores. De hecho, para quien no lo sepa, porque a lo mejor puede ser que estamos hablando de programación neurolingüística y para muchas personas es la primera vez que oyen hablar de este término, incluso les puede sugerir algo simpático. La programación neurolingüística la descubren John Grinder y Richard Bandler, porque Bandler, haciendo de jefe de sonido en las grabaciones de 3 terapeutas norteamericanos que tenían un índice de éxito en sus terapias de un 95%, se daba cuenta que él, que era Richard Bandler, era un programador informático, él se daba cuenta que había un esquema detrás de la forma de hacer y de actuar de estos 3 terapeutas. Virginia Satir, Milton Erickson y luego el inventor de la Gestalt, que ahora no recuerdo el nombre. Él se daba cuenta, escuchando con los auriculares mientras se grababan las sesiones de práctica de estos terapeutas, él intuía que había algo, pero no sabía definirlo. Richard Bandler era un estudiante de la Universidad de Harvard, le preguntó a un lingüista, que era John Grinder, que le pudiese explicar en palabras lo que él intuía y llegaron a un acuerdo. Dice, tú me dices lo que encuentras y yo te lo transmito en palabras. Es decir,
los tres impulsores de ese conjunto de técnicas agrupadas que es la programación neurolingüística nace justamente de tres terapeutas que tenían, vuelvo a repetir, un nivel de éxito de un 90 a un 95%, lo cual es muchísimo. Por eso, en respuesta a lo que tú te preguntas, a lo que tú cuestionabas, efectivamente puede ser muy práctica para los terapeutas. Creo que Pels también tenía algo que ver en todo eso, ¿no? Exacto, Fispel, no me acordaba el nombre, gracias. Los jóvenes Sí, viejos rockeros, a veces ya las neuronas. no, no, es normal con tanta información que uno tiene, está claro. Marcos, o sea, estoy de alguna manera entendiendo que la PNL, esa programación neurolingüística, lo que nos está enseñando es a cómo tenemos que utilizar no solamente el lenguaje, sino cómo debemos de preguntar. O sea, eh, ahí está la casuística, ¿no? Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Más que hablar y hablar, el terapeuta lo que hace es preguntar, saber preguntar, ¿no? Para ir tirando del ovillo y que vayan saliendo las cosas más profundas que están ahí dentro, ¿no? Bueno, es lo que decía, la misma expresión. O sea, a nosotros, los seres humanos, lo que nos hace diferente de nuestros hermanos menores, los animales, nosotros también somos animales, es justamente la capacidad del habla. Que quién sabe si a lo mejor eso fue uno de los regalos añadidos que se nos fue dado para hacernos justamente a su imagen y semejanza. Tú fíjate y fijémonos todos en una cosa. Cuando nosotros pensamos, ese pensamiento, aparte de ser una imagen, en nuestro interior es una voz, es decir, nosotros podemos hablarnos con nosotros, a nosotros mismos nos hablamos. ¿Qué quiero decir con esto? Y con eso voy a lo que tú me estabas comentando. Justamente una, una de las variantes más importantes que puede mejorar la relación entre los seres humanos es justamente el habla, cómo se entona, cómo se pregunta. A veces, pero no es solo eso, si no sería demasiado sencillo. Evidentemente es un cúmulo de cosas. Tú, por ejemplo, con un buen acompañamiento que puedes estar haciendo a tu interlocutor, es decir, le estás dando de manera consciente para ti, pero inconsciente para él, la certeza de que le estás acompañando. Eso son una de las herramientas que enseña la programación neurolingüística. Por ejemplo, eh, cuando una persona te habla y tú captas que a lo mejor utiliza más palabras que hacen referencia a un canal predominante en esa persona, como puede ser el visual, por ejemplo. Cuando recuerda algo, te lo dice como imágenes. Me he visto, me veo a mí mismo. Si tú captas esa sensación y cuando tú le hablas a él, le hablas en ese mismo canal, inconscientemente esa persona está sintiendo que tú la estás acompañando. Si, por ejemplo, te hace una expresión, una frase, un concepto, te explica algo, y tú en 2 o 3 palabras se lo resumes, le estás dando el mensaje que has estado a su escucha. Entonces, esas cosas no solamente son el habla, también son los gestos. Si él mueve mucho las manos, tú también las mueves. Si él cruza los pies, a lo mejor tú también los cruzas. Es decir, no es solo el habla, hay muchas cosas. Todas esas cosas pueden crear esa atmósfera, ese momento ideal en el que a lo mejor una palabra precisa y dicha en ese momento puede obrar milagros. Porque justamente, la capacidad que tiene el hombre de hablar es lo que nos permite quizás ser dioses. Es decir, la palabra, de la misma manera que puede crear, puede destruir. Y además hay una cosa que en alguna ocasión lo he comentado contigo. Una vez escuché una reflexión, y con esto acabo mi intervención de este momento. Ya sabes que a mí me gusta hablar mucho. No, sí, deja que hables, deja que A lo hables. mejor tendría que ser más escueto, discúlpame. Es que decían, dice, el verdadero castigo, siempre hablando en tono simbólico y en tono metafórico. Podríamos hablar mucho largo y tendido, pero no es el tema. El verdadero castigo de la Torre de Babel no fue que el hombre hablase diferentes lenguas, sino que el hombre, para alcanzar la comprensión y el entendimiento entre sí mismo,
tuviese que utilizar el habla. A lo mejor esto es un contrasentido con lo que digo, porque el hombre puede utilizar la telepatía, pero que también es un habla. Tú también escuchas cuando una persona emite un pensamiento, es una imagen, voz, que puede llegar a captar. Entonces, el habla, al mismo tiempo que nos puede salvar, nos puede condenar. Entonces, saber utilizar el habla es fundamental, es fundamental. ¿Qué palabras, por ejemplo, un terapeuta en PNL no debería decir nunca? Aparte de el no puedo o el no, ¿no? Una negación nunca. Por ejemplo, el debe, usted debe, no. Deber puede ser una obligación. Evidentemente, estas preguntas, a pesar de que son generales, habría que estudiar determinados casos porque todo va siempre en función de la persona. Es decir, Deber querer, ¿no? Deber claro, querer. deber es a lo mejor vamos a ver, si captas que la persona, la persona, por ejemplo, una de las cosas que me gusta siempre decir, un terapeuta no tiene pacientes, un terapeuta tiene consultantes, porque el paciente es una persona que está pacientando. En cambio, un consultante ya indica tanto en la persona, tanto tanto en el terapeuta como en el consultante que va a su terapia, ya implica un concepto de activo. Yo voy a consultar. Claro. Es decir, la sutileza del lenguaje, y ahí entramos en conceptos mucho más profundos que a lo mejor la programación neurolingüística no entra, pero que sí que la PNL te enseña a utilizar determinadas palabras que son lo que se llaman de empoderamiento, cualquier cosa que empoderamiento, cualquier cosa que puede empoderar. Entonces, si el terapeuta entiende que el consultante la obligación le puede poner en una situación de estrés, mejor no decir la palabra usted debe, sino sería bueno para usted o cómo se vería usted en un futuro si consigue hacer eso o consiguiendo eso. Claro, utilizar bien el lenguaje. Qué bonito, ¿no? Por otra parte, es una forma de empatía, una forma de entrar Claro. mm, Además, mm, en la además, mente, en la casuística de la persona, en lo que está viviendo, ¿no? Pero eso claro, y, puede y servir a cualquier persona. claro, y además te abre un universo de posibilidades que alcanzan casi a la magia. Mira, los seres humanos nos comunicamos, utilizamos la comunicación. Pues tú fíjate la misma palabra, comunicación, se podría desgranar en una acción en común. ¿Cuál sería esa acción en común? Cuando yo hablo, tú me escuchas, cuando tú me escuchas, tú me hablas. O sea, cuando tú me hablas, yo te escucho. Es decir, una acción en común. Por ejemplo, otra palabra que es muy curiosa, la palabra trabajo. Tú fíjate que el mismo vocablo ya lleva la expresión bajar. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. Es decir, es algo que me lleva al sufrimiento. Lo ideal sería, no estoy trabajando, estoy trasubiendo. Y ahí ya es, tú le dices a una persona, ¿qué haces? Yo voy a trasubir. ¿Cómo que vas a trasubir? Sí, claro, porque lo que hago me eleva en la materia y en el espíritu. Además, la palabra trabajo deriva de un instrumento de tortura que se utilizaba, de un trípode que se utilizaba en la Inquisición. Es decir, inconscientemente la palabra trabajo ya lleva implícito el sufrimiento. Tú fíjate qué hermoso es, por ejemplo, cuando tú te encuentras con alguien, y eso en francés, en inglés, no sé en otros idiomas. Por ejemplo, Hablan en las preguntas, ¿no? los músicos. Un inglés te dicen, I play music, yo juego música. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, un jugador profesional de fútbol, dices, ¿a qué te dedicas? Yo juego a fútbol. Es decir, en nuestro inconsciente la palabra jugar está asociada a la infancia, a un estado de felicidad. ¿Qué haces? Yo juego. Tú imagínate cómo el lenguaje puede llegar, es una pequeña pincelada
para dar una idea hasta qué punto una palabra inconscientemente puede cambiar nuestra concepción, porque puede ser consciente e inconsciente. Entonces, dicho en un momento determinado una palabra justa, puede empoderar a una persona. Qué bonito lo que estás diciendo, Marcos. Fíjate que yo pensaba que me ibas a decir ahora dos personas que se encuentran en la calle y uno le dice al otro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Pues muy bien, ¿no? No me resisto a contar un chiste así. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, bien o te lo cuento. Dice, déjalo. Está bien, el tema de la palabra que cada cual podría utilizarla de una manera. Hay palabras que son negativas, está claro, ¿no? Y hay gente que vive con esas palabras negativas todos los días, ¿no? O sea, la PNL lo que hace es lo que bien estabas diciendo es empoderar, ¿no? O sea, está bien saber utilizar. eh, Tenemos un lenguaje muy rico, pero riquísimo. Lo que pasa es que a lo mejor no sabemos utilizar y no hace falta ser, como se dice en Cataluña, un set ciencias, ¿no? Un gran erudito en lenguaje, sino simplemente saber apreciar las que tenemos básicas que ni tan siquiera utilizamos, ¿no? Qué Mira, bonito lo que dices, mira, ¿no? un simple ejemplo que se aprende en programación neurolingüística. El concepto es, hace un día de sol y va a hacer un día de lluvia. El pesimista, el pesimista dirá, hoy llueve, hoy hace sol, pero mañana lloverá. Es decir, el pero, siempre puesto en una frase, ya le está dando más importancia a lo que viene después. Ujú. Hoy estoy disfrutando que hace sol, pero le doy más importancia a que mañana va a hacer sol, porque la misma frase se puede decir de dos maneras diferentes, con connotaciones diferentes, y que sin saber PNL se van a entender fácilmente. Sí. Hoy llueve, hoy hace sol, aunque mañana llueva. Hoy hace sol y mañana lloverá. Es el mismo concepto de dos situaciones opuestas en las que mi inconsciente ya me hace más valorar una u otra, me hace aceptar las dos realidades o me hace sencillamente vivir el momento presente. Marcos, esto es Entonces, como los piropos, ¿no? Dicen, cuando alguien empieza a halagarte de entrada ya piensas, el pero viene rápidamente a continuación". correcto. Cuando viene ¿Dónde el está? pero, normalmente fijémonos en la frase, cuando viene el pero, Ya está, inconscientemente ya le estamos dando más importancia a lo que viene después. ya está, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pues anda que tú, ¿no? Puedes entenderlo también de esa manera si eres muy negativo. Eh, ¿Cómo estás? yo- Bien, pero sabes que estamos viviendo una situación difícil. sí, O sea, me está explico, ¿no? O claro. sea, son pequeños ejemplos, pero que ¿En pueden cuánto tiempo, alcanzar una sutileza muy profunda. en cuánto tiempo uno puede aprender PNL? Mira, tal como la Asociación Española de Programación Neurolingüística, la AEPNL, tiene estructurado los cursos en España, son 80 horas, no sé si son 80 o 90 horas lectivas que a veces se pueden hacer en en cursos intensivos que pueden durar, pues eso, 10 días, 8 días. Y está dividido en un primer nivel en dos áreas, lo que se llama el practitioner, con, con herramientas muy para el uso del día a día, el rapport, la empatía, el metamodelo del lenguaje, la definición de objetivos. Y luego está un segundo nivel que es ya un poco más profundo, que se llama el máster, que ya se entran en herramientas eh, que tienden a trabajar más con el interior, con el yo, ¿no? La resolución de conflictos, la consecución de objetivos, eh, eh,
cambiar la propia historia personal, es decir, ya es más profundo. Entonces, en 2 años se puede hacer el ciclo de Practitioner y Master, luego se pueden seguir profundizando no sé, en el trainer, pero en 2 años o en 2 cursos intensivos se puede estudiar perfectamente la PNL. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. ¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad? Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista. Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa. La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro, y estar informado de forma holística. Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social.
No te lo puedes perder. Te esperamos en ivox.com.